Yahshua HaMashiach los bendiga a todos mis hermanos de Somos por la Causa de Yahshua HaMashiach y de todos los que están escuchando este video y mirándolo. He dado una serie de enseñanzas acerca de la codicia, el adulterio, cómo se relaciona el adulterio con la codicia con el adulterio. Ayer también subí un video sobre el rey David y las consecuencias de ese adulterio y cómo ese adulterio también y la codicia lo llevó a cometer otra clase de pecado, o sea, visto por Yahweh. Yahweh lo miraba como un adúltero, asesino y ladrón. Bueno, y también subí un video sobre las consecuencias del adulterio. Bueno, este video que vamos a estar subiendo hoy viene a ser la quinta parte y luego contiene otra parte, pero ya vamos a empezar a hablar sobre el divorcio. Aunque este video también va de la mano porque es el video antes que del divorcio. Saben que todo lo que se refiere al Nuevo Testamento, nosotros tomamos el Nuevo Testamento como la buena noticia que Yahshua HaMashiach tenía preparada para nosotros, en cual consistía la salvación. Yahshua HaMashiach jamás nos dijo que dejáramos de cumplir los 10 mandamientos. Nos agregó 2 mandamientos a esos 2 mandamientos y todo el mundo cristiano sabe bien a qué me refiero. No podemos a veces perder tiempo recordando viejas cosas, porque si eso está enfocado a personas que conocen la palabra y algunos que no la conocen, pero igual nosotros sabemos que Yahshua sumó 2 nuevos mandamientos. Yo les diría que sumó 4 mandamientos, que en este momento no interesa hablar sobre ese punto, pero tampoco nos dijo que dejáramos de cumplir los 10 mandamientos. Con referente a lo que vamos a hablar hoy, que es formas de adulterar el matrimonio, sin a veces tener una relación sexual fuera de ese matrimonio. O sea, no estamos hablando del adulterio del matrimonio por medio de la pasión ni de la lujuria, sino que vamos a hablar acerca de maneras que nosotros tenemos de adulterar el matrimonio. Yo siempre que leo algo sobre el apóstol Pablo, el rabino Saulo, como le dice a mi madre, que estoy totalmente de acuerdo con ese término, el rabino Saulo, el apóstol Pablo, a mí me gusta decirle apóstol Pablo porque fue el que acercó a los gentiles a Yahshua HaMashiach. Él tuvo el trabajo más difícil, el que no podía hacerlo nadie, lo tuvo que hacer el apóstol Pablo. Y voy a explicar esto porque a veces nosotros nos cuesta entender muchas cosas sobre cómo tenía que predicar el evangelio del apóstol Pablo. Yo muchas veces intento ponerme en la piel del apóstol Pablo y me doy cuenta que no había nadie capacitado en los discípulos que habían quedado de Yahshua, que habían caminado con él, en sus círculos íntimos. Nosotros vemos que Yahshua tenía un equipo de avanzada, que eran los 70. Después tenía un grupo de los 12 que caminaban y recibían su enseñanza, sus sermones. También eran partes de cuando Yahshua enseñaba por medio de parábolas. Después tenía un grupo de tres que él amaba mucho, que no vamos a decir los nombres, todos ustedes ya lo saben. Y bueno, tenía sus amigos de toda la vida, sus amigos íntimos, pero de ninguno de ellos había una persona preparada para llevar un evangelio efectivo a los gentiles. Israel, sobre todo Judá, y no estoy hablando de todo Israel, porque siempre les explico a ustedes
que cuando Judá habla sobre los samaritanos, los samaritanos eran la tribu de la casa de José, la tribu de Efraín y Manasés. Siempre Judá habló con desprecio sobre ellos. Tenían su reino en Samaria, o sea, Siquén era la capital de ese reino. Solamente David y Salomón pudo tener todo Israel unificado. Después todos los demás, siempre nosotros leemos en la escritura que había un rey para Judá y un rey para Israel, o sea, para la casa de José había un rey en Siquén, en Samaria, y había un rey para Judá. Judá se creía que tenía la exclusividad del Adón. Judá se creía dueño del Adón, porque ellos, en cierta manera, formaron una religión. El judaísmo es una religión tan profana como es el cristianismo. Y yo sé que muchas personas pueden llegar a ver una contrariedad en esto, pero cuando mataron al profeta y sacerdote Zacarías en las escaleras, Yahweh dejó de comunicarse con Judá por 400 años. Y ellos empezaron a ver la forma que podían llamar la atención de Yahweh y empezaron a agregarles cosas como nosotros muchas veces en nuestras congregaciones tenemos legalismos internos, legalismo interno. Ellos empezaron a formular esos 613 mandamientos, que muchos son para el cuidado del aspecto personal o para que una persona viva más, pero por ejemplo al Sabbat le agregaron una estructura religiosa tremenda, un ritual cabalístico, no caminar más de 2000 pasos, algo que Yahweh no había instituido, que eso todo salió del hombre, eso todo salió de la mente del hombre. El hombre le fue agregando palabras y le fue agregando más trampas al evangelio. Miren que es una forma y cuando hablo evangelio estoy hablando bien. Yahweh a Israel lo eligió para que llevara, para que transmitiera al Adón, para que hablara sobre lo que el Adón quería para toda la humanidad. Pero Israel se convenció que solamente ellos tenían la capacidad para creer en el Adón. O sea, desechaban a todos los pueblos. El judío conservador, capaz el judío ortodoxo, no los judíos reformistas, ellos miran a los goy, a los gentiles, como personas impuras. Usted habla con un judío ortodoxo y a nosotros nos mira con total desprecio, los que somos de la casa de Efraín y Manasés, que somos de la casa de José, nos miran con total desprecio, como si nosotros fuéramos bestias sin almas. El judío ortodoxo se considera que solamente ellos tienen un alma, y que solamente ellos tienen un alma para ser rescatada. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque el apóstol Pablo tenía que ver la forma de misionar. El apóstol Pablo era un misionero. Para misionar nosotros, cuando vamos a otra cultura, a otro país, nosotros no podemos ir con un evangelio de confrontación a misionar. Tampoco podemos ir con un evangelio de imposición. Nosotros tenemos que ir a adaptarnos, mirar su cultura, su sistema de vida, sus costumbres. Y cuando hablo de costumbres estoy hablando de comidas, de forma de vestirse, de forma de arreglarse. Hay cosas que se pueden acomodar a grandes rasgos, lo que es la voluntad del Adón,
pero hay cosas que nosotros entendemos que no se pueden arreglar a corto plazo, porque cuando transmitimos una doctrina o un mensaje, nosotros sabemos que lleva generaciones. Una sola cosa que nosotros quieramos, un mal hábito, una mala costumbre que nosotros quieramos acomodar en nuestra vida, le estoy hablando de un solo mal hábito, nos lleva un año empezar a acomodarlo. Un año, le estoy hablando de un solo mal hábito, eso está comprobado. Nos lleva un año empezar a acomodarlo. Entonces, si hay algo que tienen que tener los pastores, la capacidad de misionar. Yo no me puedo involucrar con un pueblo que voy a misionar, a llevar el mensaje de Yahshua, y me voy a poner a gritar entre medio de ellos. Yo les vengo a presentar al verdadero Adón, a Yahweh, a Yahshua HaMashiach, a nuestro Redentor, y al poder de Yahweh, la Ruach HaKodesh. Ustedes son todos unos impuros, ninguno de ustedes son merecedores del Adón, porque ustedes tienen malas costumbres, porque ustedes son profanos, porque en verdad son unos inútiles. Entonces, ¿para qué fui a misionar en ese lugar? Se supone que cuando voy a misionar a un lugar tengo que tener tolerancia, paciencia. Esos son pocas personas que logran ser verdaderos misioneros. Entonces tengo que ver cómo puedo darle eficiencia al Evangelio de Yahshua. Tengo que ver cómo darle eficiencia también, como le pasó a Pablo, cómo podía en grandes rasgos, para un proceso de muchos años, para cambiar los detalles o los pormenores, pero cómo cambiar en grandes rasgos e involucrarlos con lo que el Adón quería, como llevarlos a cumplir los 10 mandamientos y llevarlos realmente a contar con el agrado de Yahweh. Bueno, pero todo esto fue para explicarle, porque nosotros, al escuchar a Pablo, que Pablo era un maestro de la ley, era una persona que tenía la capacidad de juzgar y llegar al juicio más razonable. Nosotros, la mayoría creen que Pablo tuvo una conversión espontánea, y muchos, he escuchado muchas prédicas de pastores, y cuando yo también predicaba esa palabra, predicándolo bajo tradición, predicaba que Pablo había tenido una conversión espontánea. Luego que nos llega el conocimiento y la luz a nuestras vidas, porque el conocimiento para la iglesia, para nosotros, Efraín y Manasés, para la oveja perdida que quedó, nosotros somos la oveja perdida, que estamos esparcida en el mundo, pero somos israelitas. El conocimiento para nosotros fue liberado en el año 1996. O sea, el conocimiento está para todo aquel que quiera buscarlo. Está el conocimiento. Y todo esto es para decirle que el apóstol Pablo, en muchas partes que nosotros leamos, nosotros encontramos como que es totalmente diferente a lo que es la ley mosaica. Y no es diferente. El apóstol Pablo lo tuvo que acomodar de acuerdo a la cultura, a la civilización y a lugares donde predicaban. Por ejemplo, ahora nosotros vamos a leer en Corintios los pueblos de Grecia, principalmente en toda esa zona donde predicó Pablo en sus 3 viajes misioneros. Eran pueblos liberales, no habían crecido bajo el rigor de la ley mosaica, y era imposible que ellos pudieran cambiar en una generación sus malos hábitos o en todo lo que podían llegar a desagradar el Adón. Entonces Pablo tuvo que hacer un trabajo a corto plazo, porque hay algo que tampoco lo saben los creyentes de la mayoría de las iglesias. Cuando Pablo dice, por ejemplo, conviene que queden solteros o conviene que no hagan tal cosa,
que es algo de que la Iglesia católica lo absorbió, es porque todos los que predicaban la palabra en ese momento pensaban que Yahshua venía en ese momento. Entonces yo, si estoy soltero, por ejemplo, les diría: hermanos, no se compliquen, no se casen, porque ya viene Yahshua. No habían entendido acerca de que no pasaría de esa generación, no habían entendido bien el mensaje de Yahshua acerca de que hasta que no estuviera el último de los salvos, él no regresaría. Pero esa generación, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, todos los que predicaban la noticia de Yahshua en ese momento pensaban que Yahshua venía en esa generación, que no iba a pasar mucho tiempo. Y estamos hablando todo de una época hasta el 70, 80 después de este calendario gregoriano en el cual nosotros estamos. Todos pensaban eso. Entonces, por eso nosotros vemos que Pablo tiene un predicamento de que manténganse solteros, no se casen, les conviene estar como yo, pero en verdad era porque pensaban que ya venía Yahshua HaMashiach a buscar a los salvos, ¿no? Y bueno, eso es algo que muchos no tienen el conocimiento, pero es necesario explicarlo, esa parte de la palabra. Bueno, y cuando Pablo adapta ese mensaje, como yo les decía hoy al principio, todos creemos en una conversión espontánea de Pablo. Bueno, esa conversión no fue tan espontánea. Pablo tuvo dos mentores, porque Pablo no había escuchado predicar a Yahshua. Él conocía la ley, pero no había escuchado predicar a Yahshua. Capaz en algún momento, nosotros lo vemos que Pablo estaba, cuando Esteban fue apedreado, muchas veces capaz también lo siguió como fariseo a Yahshua para ir analizando a ver si ese profeta no era lapidado. Y al final fue llevado a la muerte, Yahshua, todos lo sabemos. O sea que el Senadrín y los fariseos y los grupos que tenían que evaluarlo lo hallaron culpable, aunque el juicio de Yahshua es un juicio totalmente ilegítimo, como también el juicio que querían, la trampa que le querían hacer a Yahshua, otro juicio que lo querían tomar a Yahshua por sorpresa, fue el juicio, ese falso juicio que querían hacer acerca de la mujer adúltera, porque si esa mujer reunía las condiciones para ser juzgada como adúltera, tendría que haber sido apedreada, y Yahshua no se podría haber opuesto a esa situación. Yahshua se opuso a esa situación de que esa mujer no fuera apedreada. Lo que pasa, los cristianos han manipulado esa cita bíblica porque no reunía las condiciones para un juicio de lapidación. Además, falta el varón en ese juicio. O sea, que el juicio que querían hacer sobre la mujer era totalmente ilegítimo, y ellos querían probar hasta dónde Yahshua respetaba los 10 mandamientos. Eso el catolicismo lo ha usado como que usan solamente esa parte: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero jamás fueron a la evaluación de esa palabra. Bueno, pero el juicio de Yahshua fue un juicio totalmente ilegítimo. Pero Pablo tuvo dos mentores. Bernabé y Ananías, y llevó una preparación de 3 años que Pedro tratara de lograr poder llevar un mensaje. Y siempre les cuento a los hermanos, cuando Pedro tenía que hablar de pecado en Grecia, no encontró la palabra para pecado. No existía la palabra pecado. No se olviden que eran religiones politeístas. Casi todos los lugares donde él predicó tenían muchos dioses, y esos dioses tenían rango. Entonces al tener un dios le hacía mal a otro dios, o recibían el favor de un dios y otro dios los favorecía, mientras que otros dios no los favorecía. Entonces había un rango jerárquico dentro de esos dioses politeístas. Entonces
no existía la palabra pecado entre ellos, y la palabra que más se acercaba a la palabra pecado era errar. Entonces no podían dejar a la humanidad sin este bien tan precioso que era Yahshua HaMashiach. Y Pablo tuvo que buscar la manera. Por eso nosotros notamos que la mayoría de los cristianos de las iglesias protestantes, católicos, todo lo que se defina dentro del cristianismo, siempre está diciendo qué diferencia tan grande que hay entre el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, ¿no? Y han puesto a Yahshua HaMashiach como una persona que transgredió la ley. Si usted escucha un pastor protestante, siempre va a dar a entender que Yahshua transgredió la ley. No, Yahshua cumplió la ley. Y él tenía que cumplir la ley para sacarnos a nosotros el rigor de la religiosidad de la ley. Pero no se olviden que el judaísmo como religión tiene muchas cosas que no fueron instituidas por Yahweh, como esos 613 mandamientos agregados para ver de qué manera llamaba la atención del Adón para que me volviera a hablar, porque estuvo 400 años en silencio. Yahweh ha estado en diferentes momentos de la humanidad en silencio. Estuvo en periodos, antes de hablar, de tener una comunicación con Enoch, estuvo en silencio. Luego de que Adán y Eva pecaron, él estuvo en silencio. Siempre tuvo etapas de silencio Yahweh, de 100, de 200, de 400 años, pero siempre tuvo épocas de silencio. Es necesario que Yahweh haga silencios en nosotros. Actualmente lo sigue haciendo en nuestras vidas. Nosotros muchas veces nos encontramos sin la presencia de la Ruach HaKodesh, sin la presencia de Yahweh, del poder de Yahweh, porque él hace en silencio, pues nosotros nos hemos confundido, hemos escuchado opiniones de muchos siervos, hemos buscado muchas fuentes diferentes en diferentes lugares. Más que eso, hemos escuchado muchas veces a personas que no tienen nada que ver con nuestra fe y estamos confundidos, y Yahweh dice, bueno, yo me retiro para que en toda esa confusión que tenés en algún momento vuelvas a ver a Dios. Bueno, yo creo que explicándolo esto jamás les voy a tener que volver a repetir sobre Pablo y cómo él tuvo que adaptar su mensaje para predicarles a gentiles y a goy que no sabían nada de Yahweh. Lo que sabían las personas de Yahweh y del judaísmo eran que eran muy estrictos en su manera de cumplir ciertas cosas que su Dios le demandaba, cosas que parecían que no las podía cumplir nadie. Y en verdad era así. El judaísmo es una religión rígida. Es rígida. No nos olvidemos que hoy nosotros, por la presencia del poder de Yahweh, de la Ruach HaKodesh, no necesitamos de grandes estructuras, ni de grandes templos, ni andar encendiendo velas, ni andar haciendo un montón de rituales y cosas que en verdad es espectáculo. Yo digo que las personas que andan mirando rabinos, mesiánicos, encendiendo vela y todo, están buscando un espectáculo hollywoodense, le digo yo. Yo le digo de esa manera porque nosotros sabemos bien que levantando nuestra voz y teniendo una oración no fingida, sino adorando al Adón, no buscando palabras bonitas, sino que adorando, siendo adoradores, cantando alabanzas, amando a nuestro Adón de todo corazón, temiendo pecar contra él, que ese simple hecho ya nos acerca, ¿no? Si una de las cosas que vino Yahshua es a restaurar una comunión con nuestro Abba Kadosh Yahweh. Él vino a restaurar la comunión. No necesitamos de tantas cosas. Necesitamos solamente intimidad, relacionamiento con la Ruach HaKodesh. Después hay cosas que es para que nosotros intentemos tener de dónde agarrar un poco de fe. Pero en verdad somos nosotros y él. Y cuando estamos todos juntos adorando en armonía, en el tabernáculo, en el templo, en la Keila, llámele de diferentes maneras, estamos todos juntos en armonía recibiendo una clase de bendición,
porque lo que estamos haciendo es contagiando gozo y alegría, recibiendo gozo y alegría de otros hermanos. Para eso es que vivimos en armonía y tenemos que congregarnos, sacándonos un poco la negatividad de encima o la energía oscura que nos puede estar rodeando, porque mientras nosotros estamos con energía oscura, pueden ser que muchos hermanos estén en luz. Y al estar en luz, nos ayudan a nosotros por medio del gozo, de la alegría que nosotros vemos en sus rostros. Yo siempre digo, una persona que está toda la vida triste es una persona que no tiene la Ruach HaKodesh, o que todo el tiempo la mirada es una mirada triste, porque una de las grandes cosas que demuestran que nosotros tenemos la Ruach HaKodesh cuando tenemos gozo y alegría. Explicado todo esto, Corintios 7 nos acerca mucho a cómo tendría que ser un matrimonio para nosotros, las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, para Efraín y Manasés, de cómo tendría que ser el matrimonio para los que nos hemos criado en una iglesia, y para aquellos que también entran de grandes ya a una iglesia, porque nosotros no podemos olvidar que a las iglesias se acercan muchas personas que ya conocen a Yahshua HaMashiach, grandes de edad. Casi todos los que llegan grandes de edad a una iglesia, que están casados, es porque justamente quieren restaurar el matrimonio, porque ese matrimonio ha pasado por muchas complicaciones en la vida, entonces van como buscando una solución a ver cómo restaurarían. Nosotros en las iglesias cristianas se han restaurado muchos matrimonios. En mi época de pastor cristiano he aconsejado muchos matrimonios y se han restaurado muchos matrimonios en las iglesias, aunque muchas veces solamente extiende un poco más esa unión, porque a veces no se llega a los temas de fondo que realmente llevan a la destrucción de un hogar. Nosotros en Corintios 7 encontramos a un apóstol Pablo hablando un evangelio, a ver cómo lo podía acomodar en la iglesia de los Corintios. Eran liberales sexualmente, pero sin orden. No podemos poner la poligamia como... La poligamia es válida en un tema con orden, es válida, pero ellos practicaban toda clase de... Habían dioses que a los griegos les exigían tener relaciones sexuales lujuriosas, y les permitían hasta practicar de orgías, ¿no? Nosotros vemos a los romanos, y los romanos sacan de los griegos muchas prácticas. Los romanos llevan la relación sexual a la lujuria, y lo vemos a los griegos. A los griegos practicando. Habían dioses que se acercaban a ellos. Las sacerdotisas tenían relaciones sexuales con muchos hombres, y había orgías, o sea, ustedes me entienden cuando hablo de la palabra orgía, o sea, era un todo contra todo, pero yo creo que sí, que no necesito explicar más sobre eso, sobre lo que es la orgía. Bueno, refiriéndose, porque Pablo dice acá, cuando empieza Corintios 7, instrucciones sobre el matrimonio, pero Pablo empieza en el versículo 1 diciendo, bueno, voy a contestar algunas preguntas que me hicieron. Centro de consulta, él iba a contestar preguntas que le hicieron, ¿no? Entonces, hay algo que él dice en el versículo 2, miren si sería crítica la situación de esa iglesia. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Nos está hablando de un desorden que ahí no importaba a quién se le entraba, ¿no? Para ser específico. Y el versículo 3 dice, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa, y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad, la esposa le da
la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno de otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberían de volverse a juntar a fin de que Hasatán no pueda tentarlo por falta de control propio. Eso, escuchen bien lo que les voy a decir, eso se los digo a modo de concesión y no como un mandato. Vieron que Pablo aclara perfecto. Se lo digo a modo de concesión y no de mandato. La palabra concesión, todos los que conocemos la palabra sabemos que es, yo lo estoy diciendo de una manera de deseo, vamos a decir, hermanos de Corintio, que estuviera hablando el pastor Benjamín, yo deseo que ustedes hicieran esto, pero no es un mandato, se lo digo de una manera de deseo porque veo que es la única manera viable que hay de que ustedes puedan acercarse un poco más a Yahweh o puedan acercarse a lo que Yahweh que quiso hacer como estructura para que nos acercáramos a él. Pero no está diciendo esto es un mandato. Está diciendo esto, lo digo a manera de deseo. Yo he escudriñado sobre esto, dice Pablo, el rabino Saulo, he escudriñado sobre esto y veo que esto es lo que les conviene a ustedes, lo que es más beneficioso. No tengo otra manera de encarar con gentiles porque no veo un cambio, lo que veo es un cambio a corto plazo y bueno, y después si esto continúa, aunque dentro, como les decía, dentro de la cabeza de Pablo pensaba que Yahshua venía, tenía que tratar de llegar a una solución pronta, porque para Pablo, para el rabino Saulo, Yahshua venía ya, en ese momento prácticamente. No iba a pasar mucho tiempo, entonces nosotros hoy tenemos un tiempo de preparar, ya ha habido 2 milenios prácticamente, que nosotros ahora sí podemos preparar al hombre como si, para que sea un templo del Adón viviente, para que sea un templo. Nosotros ahora tenemos que ir por la prolongación de la vida. Dice la palabra que en el libro de Isaías que el hombre llegaría a vivir nuevamente 120 años. Nosotros tenemos que prepararnos ahora para llegar a lo máximo de rendimiento que pueda. El Adón necesita personas plenas que puedan trasladar. El Adón ha invertido poder, tiempo, el reino de los cielos y el reino que nosotros ya vivimos, el reino de nuestro Melech, de Yahshua HaMashiach, ya lo vivimos, ya lo estamos viviendo. Que ese reino sea un reino justo y que Él quiere que sus hijos lleguen a lo máximo, y Él ha trabajado en generaciones derrumbando herencias de mal, herencias genéticas, cambiándole la mentalidad al hombre para que nosotros realmente ahora en este tiempo podamos llevar la verdadera palabra para traer un verdadero beneficio a la humanidad. Todos están dando un mensaje apocalíptico. Y eso de que los pastores tenemos que estar siempre manteniendo a nuestra congregación alerta, se termina este tiempo, ya viene Yahshua, es porque en cierta manera todos en algún momento nos llegamos a encontrar con Yahshua. Va a haber un momento definitorio que nosotros vamos a dejar de respirar en esta tierra y vamos a tener un encuentro con Yahshua. Pero de todas maneras tenemos que seguir predicando que Yahshua va a venir. Yahshua va a venir como ladrón en la noche para los que no estén preparados, pero para nosotros que estamos preparados, nosotros ya sabemos las señales y estamos apercibidos. Soy un ser humano que estoy apercibido, y a la iglesia que ayudo a pastorear, nosotros la tenemos apercibida con mi madre, con la pastora María. Constantemente le estamos diciendo: hermanos, no se descuiden, sigan velando, sigan ayunando, sigan haciendo sus ejercicios espirituales, traten de frenar la naturaleza pecaminosa en su vida, tengan la lámpara en orden, o sea, la palabra, medítenla, reflexionen sobre la palabra, canten alabanzas, conviértanse en adoradores, amen al Adón de todo corazón y no de labios fingidos. Entonces Pablo dice, esto lo digo a modo de concesión, a modo de deseo, no es un mandato, ¿no? Nosotros, ustedes dirán: pastor, ¿por qué tanto preámbulo para hablarnos de las diferentes clases de adulterio? Bueno, en todos estos años de pastorado, yo les digo que el 18 de junio cumplo 25 años de servicio,
He visto mucho. Ahora le voy a hablar de mi experiencia en particular. Voy a compartir mi experiencia particular de muchos casos que he visto a través de todos estos años. Estoy con dolor de espalda tremendo hace muchos días y tengo como siempre se me inflama el nervio ciático. Es una lucha constante, siempre todos tenemos un aguijón en nuestra carne o algo que nos recuerda que somos dependientes de Yahshua y que constantemente tenemos que estar agradeciendo. Y también nos pone en nuestro lugar de quién somos cada uno de nosotros. Y dice, y he visto muchas situaciones a lo largo de todos estos años de pastorado, y una de las grandes situaciones que pasan dentro de la iglesia cristiana o de la iglesia protestante, que yo ya le digo que no pertenezco más a la rama ni cristiana ni protestante, yo soy yahwista, es el tema de cómo tanto hombre y mujer adulteran el matrimonio sin tener una relación sexual con una tercera persona. Hay muchas formas de adulterar el matrimonio. Lo he visto tanto en varones como en mujeres, adulterar con el servicio. Que parece que esto estaba pasando, porque parece que el pueblo corintio, aunque buscaba el conocimiento, también tenía muchas veces se quedaba sin conocimiento y empezaba a buscar una postura o empezaba a tratar de aplicar de la misma. Bueno, Yahshua HaMashiach los bendiga grandemente. Reenganchamos la enseñanza que subí la primera parte hace un instante. Tuve que cortar el video abruptamente porque vino el jardinero, el señor que nos hace mantenimientos en el terreno, y tuve que cortar abruptamente el video. Pero justamente había quedado en la parte donde le decía que la iglesia de Corintio era una iglesia que buscaba el conocimiento. Pero por eso Pablo empieza, voy a responder una serie de preguntas que me han hecho. Empieza así el capítulo 7. Y él se acuerda que yo les expliqué que él en una parte le dice, mire, esto no es mandamiento, sino que es mi deseo, que se cumpla. Dice, eso les digo a modo de concesión, o sea, concesión es igual a deseo. Vieron que Pablo siempre se refiere a mi propia opinión, a mi deseo, no como un mandato. A modo de concesión, dice, a modo de deseo. Yo deseo que se comporten de esta manera. Pero la iglesia de Corintio también empezó a hacer, como hacen muchas iglesias cristianas, a ver cómo podían agradar al Adón, y también debe haber empezado con un tema de una estructura de religiosidad. O sea, nosotros sabemos que cuanto más grado de responsabilidad tenemos en la congregación, y es una equivocación de muchos que toman el grado de responsabilidad que le da una congregación, pastor, copastor, diácono, obrero, músico, los diferentes cargos que hay en una congregación, hay muchos que eso les da poder y disfrutan del poder que le da un cargo de responsabilidad. Entonces, una de las grandes cosas que se va formando en una congregación, aparte de la competencia, envidia espiritual y celos espirituales y celos, es también el ir aplicando, poniendo nuevas cosas en una creencia, y es como yo les digo, luego eso se convierte en estado de religiosidad, la iglesia se vuelve religiosa, y esto es una de las cosas que me parece, esta es mi opinión, que estaba pasando en la iglesia de Corintios, que aparte del gran desorden que había, el gran desorden que había, por eso dice el esposo tenga relaciones con su esposa y la esposa con el esposo, creo que también ya se está formando una estructura religiosa dentro de esa iglesia,
que hacía que se intentaran imponer nuevas cosas. El tema, porque quiero ser muy concreto de ahora en más, sobre las maneras que nosotros tenemos de adulterar un matrimonio. Como yo decía, como pastor, en todos estos años he visto muchas maneras de adulterar el matrimonio, y una de las primeras cosas que nos pasan, que adulteramos el matrimonio, es con el servicio. Empezamos a servir en la obra, empezamos a servir en nuestra congregación, empezamos a tomar responsabilidad en nuestra congregación. Esa responsabilidad nos va poniendo cada vez en lugares de más eminencia, nos pone en lugares de decisiones importantes dentro de nuestra congregación. Entonces empezamos a priorizar el servicio. Yo soy de los pastores, y esta es mi opinión, fui criado de esta manera. Mi madre fue muy rigurosa con ese tema, tanto conmigo, mi hermana, y también con toda la iglesia, y siempre nos enseñó algo que me parece que es válido, que es la manera acertada. Ella siempre nos enseñó a nosotros que era el primero ladrón, siempre el ladrón, primero, segundo, tercero y cuarto, siempre, ante toda decisión, y que era lo más importante servirle a él. Yo comparto esa opinión, la comparto y la vivo de esa manera. Toda mi vida viví de esa manera como me enseñó mi madre. Eso me dio capacidad a la hora de saber decir no. Hay en cosas que hay que aprender a decir que no. A veces nos volvemos rehenes de ciertas situaciones o nos esclavizamos. Cuando Yasua, por ejemplo, les recuerdo algo a grandes rasgos. Yasua dice que el que esté cargado ponga su carga en pos de mí. Nosotros sabemos que hay una cruz, una estaca que la debemos de llevar. Bueno, olvídense de la palabra cruz, queda en nuestro léxico todavía, pero lo indicado es estaca, no es cruz. Y bueno, y llevar nuestra estaca es parte de nuestra vida, como hoy lo explicaba, tener un aguijón, esa estaca que tenemos que llevar. Pero la carga es algo que nosotros, un sobrepeso extra que lo tomamos por nuestra propia voluntad, o porque nos esclavizamos con situaciones que no deberíamos de esclavizarnos, y eso justamente es en lo que después termina derivando en estrés. El estrés es exceso de responsabilidades. Una vez escuché a alguien que decía que es la envidia que lleva al estrés. No, lo que lleva al estrés es el exceso de responsabilidad. Y hay muchas personas que puede ser que o tengan estrés por un tema de que quieren tener una competencia con otras personas, y eso lo lleva. Y ahí sí puede ser que esté la envidia. Pero en mi persona, por ejemplo, yo he pasado por momentos de dificultad en mi vida que me han venido pico de estrés y un montón de cosas, y fue una alerta que se prendió porque estaba sobrepasado en responsabilidades. Bueno, lo que les quiero decir es que adulteramos con el servicio. Adulterar con el servicio es, por ejemplo, tengo tareas para hacer en la iglesia y empiezo a descuidar mi vida conyugal. La vida conyugal no es solamente el tema de relaciones sexuales. Nosotros no formamos un vínculo amoroso, no formamos un vínculo conyugal solamente para poder tener relaciones sexuales. Nosotros formamos un vínculo conyugal para formar un hogar, justamente, lo que nosotros llamamos familia. Tener la estabilidad de un hogar. La estabilidad de un hogar no es solamente una casa propia, puede ser también una casa alquilada. Tener un lugar que nos dé una seguridad, igual esa seguridad es una falsa seguridad, una seguridad, y que también en la otra persona podamos encontrar, sentirnos contenidos, tener un punto de
de encuentro con esas personas, un montón de ideales, sueños, proyectos en común, tener alguien en quien confiar, en quien poder volcar ciertas situaciones cuando tendemos a desbordarnos, amistad, confianza, idoneidad, como les decía, tener proyectos comunes. Si nosotros sirviéramos al Adón como debería ser en yugo igual, un matrimonio juntos, leyendo la palabra, aprendiendo nuevas enseñanzas juntos, marchando juntos a los cultos, proponerse días de ayunos, de oración, orar por los hijos. Por ejemplo, podemos orar por un hijo para que un hijo el día de mañana tenga un buen futuro, se pueda casar con una mujer en yugo igual, no se case con una impura, o no se case con una impía ni con una pagana, una profana, sino que pueda encontrarse con una mujer que crea de la misma manera que él, que crea en el Adón, que respete las leyes del Adón. Lo mismo para nuestras hijas, que consigan a un hombre de acuerdo a las escrituras. Bueno, son todas cosas que si nosotros nos organizamos en oración podemos tener éxito como familia. Pero el éxito como familia no es para mofarnos de otras personas que se sienten frustradas o fracasadas. Lo que nos va a dar el éxito a una familia es tranquilidad. Es tranquilidad para nosotros poder seguir disfrutando de todo lo que tiene preparado el Adón para nosotros, porque nosotros pasamos etapas y edades. Cuando somos jóvenes derrochamos fuerzas y energía, después ya entramos en la parte de la adultez y a esa energía y esa fuerza le aportamos la inteligencia, la madurez, y bueno, pero ya sabemos que tenemos menos energía y menos fuerza. Y después, cuando llegamos a esa última etapa de volvernos ancianos, que es esa tercera etapa, lo que necesitamos es vivir una vida en tranquilidad. Y la tranquilidad se basa mucho en cómo nosotros, si somos un matrimonio, en cómo hayamos educado a nuestros hijos. Siempre escucho una frase que es profana, pero es mundana, secular, que dice que cuando tenemos hijos chicos los problemas son chicos, y cuando tenemos hijos grandes los problemas son problemas grandes. Y en verdad, cuando nosotros llegamos a esa edad, a la última edad, que es una edad en la cual nuestro cuerpo ha pasado por un desgaste, todo cuesta un poco más, que tenemos experiencia de vida, que tenemos madurez. Si nosotros hemos criado bien a nuestros hijos bajo la Torá, bajo la ley de nuestro Adón, vamos a poder vivir cosas de acuerdo a esa edad, pero vamos a poder contemplar la vida y disfrutarla con su verdadero gusto. ¿Entienden? No llegar a la ancianidad o a la anciana y volver a la paternidad o a la maternidad, porque nuestros hijos empiezan a dejar hijos tirados o no asumen la responsabilidad en la vida y nosotros tengamos que andar cumpliendo de vuelta la función de padre y madre. Eso corresponde para la edad de cuando somos jóvenes, porque vamos a tener la energía suficiente para correr de allá para acá y vamos a tener la energía para poder criar hijos. No es un deber que corresponda a los abuelos criar hijos de los hijos. Entonces, si nosotros hemos llevado una vida ordenada en ese punto de un matrimonio, como les digo, orar por el futuro de nuestros hijos, por sus estudios, nosotros tenemos que intentar que nuestros hijos lleguen a su máximo de su potencial, los mejores estudios. Hay un buen sistema público en nuestro país, pero por ejemplo, idiomas, música, preparación, bueno, todo aquello que logre que ellos puedan hacer un trabajo intelectual y ganar dinero, o si hacen un trabajo manual, que lo puedan llevar a ser más eficaz al trabajo, usando lo menos de energía posible para tener tiempo para el servicio al Adón y realmente poder disfrutar la vida
Yahweh no nos trajo a sufrir a este mundo. Es verdad que tenemos 28 temporadas que pasar, como dice en el libro de Eclesiastes, 28 temporadas. No todas las temporadas son alegría y gozo. Hay temporadas de llanto, hay temporadas de mucho de velorios, hay temporadas de que vamos más seguido al cementerio, hay temporadas como les decía, de risa, de llanto, hay temporadas de enfermedades. Muchas veces vienen enfermedades terminales en nuestras vidas y muchas veces vienen enfermedades que nos tenemos que acostumbrar a vivir con ello, pero no todas las temporadas de nuestras vidas son temporadas buenas. Pero esas temporadas malas se pueden convertir en temporadas buenas según de cómo nosotros procesemos esos momentos. Si nosotros los procesamos acompañados por el poder de la Ruach HaKodesh, eso Él nos va a dar la fuerza y nos va a alentar lo suficiente para que nosotros podamos salir de una forma decorosa de todos los problemas y sobre todo proclamando victoria y confesando victoria como dice en el libro de los Salmos, capítulo 92 y confesarán, o sea, gritarán con vigor mi justicia, dice Yahweh, ¿no? Y eso es lo hermoso. Y como les decía, si nosotros tenemos un orden, el adulterar con el servicio es cuando por ejemplo, nosotros tenemos todas las excusas. Pasamos más tiempo en la iglesia que en casa. Tenemos que tener un equilibrio. Por ejemplo, nuestra iglesia es muy ordenada en ese tema. Nosotros tenemos 2 horas de culto, son 2 horas exactas. 2 horas exactas. Los 3 servicios por semana, yo tengo 5 servicios por semana. Y estamos las 2 horas exactas. Tratamos de no poner sobrecargas de trabajo a ninguno de los hermanos. Siempre les decimos que tienen que llegar a un equilibrio en esa parte. Por ejemplo, yo sí me tengo que dedicar mucho al estudio de la palabra y me tengo que dedicar a preparar nuevas canciones, y en esta etapa de mi vida estoy con mucho trabajo, pero eso no me lleva a adulterar con el servicio, porque en verdad he logrado ir llegando al equilibrio en esa área. Pero hay personas que no lo hacen no solamente con la intención de crecer, a veces no toleran estar en la casa y no le dicen al cónyuge la verdad. Mirá que mi escape es la iglesia. Entonces van los varones a la iglesia, que son los que menos adulteran con el servicio, pero hay varones que adulteran con el servicio y tratan de pasar en el templo. En nuestra congregación no se da esa situación porque no hay mucho mantenimiento para hacer en el templo, pero hay en congregaciones que los varones van y le piden a los pastores para pasar horas o se van horas de visitas que son falsas visitas a tratar de alentar hermanos y usan ese escape como una vida social también. Entonces empiezan a adulterar con el servicio. Las que más adulteran con el servicio son las mujeres. ¿Y cómo adulteran con el servicio? Por ejemplo, su esposo quiere tener una relación sexual y va a la mujer y le dice: mira, estoy de ayuno, estoy de oración. Esta semana el pastor me envió a orar por tal cosa. A veces hasta es mentira eso. Muchas veces mentira. Se ponen en todos los grupos, abarcan todos los grupos, están en las oraciones, están en el grupo de danza, están en el grupo de alabanza, intentan ocupar todos los lugares más posibles para pasar en la iglesia. Entonces pasan lo menos posible con ese cónyuge que intentan esquivar. Entonces cada vez que el esposo les empieza a reclamar una relación sexual, siempre tiene, entonces el esposo se empieza a sentir como primera cosa, ya le cae mal a la iglesia.
porque empieza a interpretar que es la iglesia que oprime a esa mujer, es el sistema que oprime a esa mujer, después por ende también a los pastores que dirigen esa iglesia, pero muchas veces la responsabilidad no es ni de la iglesia ni del pastor, sino que es de esa mujer que no soporta ese cónyuge y empieza a fabricarse nuevas tareas. Entonces cuando quieren acordar, es como dice la palabra, bueno, sepárense en un tiempo para oraciones que son necesarias, no estar en la carne o estar en un estado más espiritual posible, y por corto tiempo, dice la palabra, para que el enemigo no venga a tentarlos. Eso pasa en muchos matrimonios que, por ejemplo, la esposa va a la iglesia y el esposo no va a la iglesia. O puede pasar también por el tema de que un esposo vaya a la iglesia y su esposa no vaya a la iglesia, como se refiere en Corintios. Pero también puede pasar de que los dos vayan a la iglesia. Ahí el hombre conoce el sistema, cómo es, y la mujer también. Y hay un punto de tolerancia, pero tampoco, no siempre. Hay ciertas clases de oraciones que no depende de una abstinencia sexual. Hay cierta clase de oraciones que uno pudo llevar una vida normal durante ese día, que son las oraciones de relacionamiento personal. Las oraciones que requieren una abstinencia sexual son oraciones que nosotros estamos pidiendo milagros al Adón, o estamos pidiendo que Él nos lleve a otro nivel a nosotros individualmente espiritual, o lleve a otro nivel espiritual también a nuestra congregación. Pero no todas las oraciones se exige una abstinencia sexual. Y no es siempre que hay que tener abstinencia sexual en un matrimonio. Entonces son puntos que ahí se adultera con el servicio. Nos comprendemos más los que los dos nos congregamos, pero en un caso que uno se congregue y otro no, ya sea de géneros diferentes, sea la mujer que se congregue y el marido no, o sea el hombre que se congregue y la mujer no, eso va a llevar eso lleva solamente un punto, que es el adulterio, o lleva también a que hay una tercera persona luego, entre una tercera persona en esa relación, porque uno de los cónyuges se siente despreciado. También está eso de que muchas veces la excusa, como yo le digo, es la excusa porque ya ese matrimonio ya es disfuncional, ya está pasando la etapa disfuncional, y lo otro es solamente la excusa, ya no lo quiere ni ver, y él tampoco no la quiere ni ver. Entonces está en una época disfuncional. Muchas veces no tienen hijos en ese matrimonio. Muchas veces ya esto pasa en la tercera edad también. En la tercera edad se disimula, no se terminan separando muchas veces, a no ser que justito el cónyuge que está en la iglesia, me entró una basurita en el ojo, el cónyuge que está en la iglesia conozca a una persona con sus mismas metas. Eso yo no estoy muy de acuerdo de que en las iglesias se deshagan matrimonios. Pablo lo dice, que puede llegar a salvar esa mujer a ese marido, porque nosotros, o viceversa, porque nunca sabemos cuándo el otro cónyuge puede tener un encuentro con el Adón. En ese punto también estoy de acuerdo con Pablo. Pero bueno, nosotros sabemos bien que si descuidamos esos encuentros conyugales para disfrutar del sexo, es muy posible que el tentador llegue a nuestras vidas y bueno, hay la responsabilidad de los dos, es de los dos. Siempre se dice sí, pero no soy culpable yo de que él haya estado con otra mujer porque yo me negaba sexualmente. Claro que sí, tenés una responsabilidad. Los dos son responsables. Los dos son responsables. Pero no queda la responsabilidad en uno solo. Bueno, ese es el primer punto, el adulterar con el servicio. Después este es un punto que casi siempre pasa con las mujeres. El hombre no adultera con la paternidad. El hombre sabe diferenciar la esposa de los hijos. La mujer en esto tiene un serio conflicto. La mujer adultera con la maternidad. ¿Cómo es adulterar con la maternidad? Yo creo que hay muchas mujeres que
lo único que querían eran tener hijos. Sí, eso es algo que siempre lo pensé. O querían casarse para tener hijos, o querían tener hijos. Entonces, cuando logran ese cometido de tener hijos, ponen a los hijos en primer lugar. Yo quiero decirle que un matrimonio que nace en la fe, que hacen su voto delante del Adón, se prometen fidelidad, se prometen, uno de los reglamentos que se lee justamente es Corintios 7, cuando bendecimos una boda, el pastor le enseña que no hay que desunirse sexualmente. La mujer cristiana, principalmente esto pasa con la mujer cristiana, tiende como a repelerse del varón cuando cuando logra ser madre. Entonces empiezan estas pequeñas rencillas en el matrimonio que hacen sentir como que si el hombre fuera un sátiro, o hacen sentir como que si el hombre fuera un cavernícola que lo único que está pensando en el sexo, o lo hace sentir al hombre como un sesópata, lo ponen una imagen de sesópata, o lo ponen una imagen como de ¿cómo les puedo decir? De acosador sexual. El hombre queda estigmatizado como un acosador sexual, siendo que una de las cosas de los beneficios del matrimonio es tener relaciones sexuales. Como le digo, no es lo único un matrimonio, pero una de las cosas es tener una relación sexual ordenada, legítima. Porque justamente el matrimonio lo que hace es que nuestra relación sexual sea legítima y aprobada por un lado. La mujer empieza con este tema, ¿no? De que tengo que cuidar a los niños, tengo que ayudarlos con los deberes, los quehaceres de la casa. No sé qué pasará por la mente de la mujer. En verdad, no entiendo. El hombre, cuando ama a una mujer, aunque la mujer después del embarazo ya no logre tener la figura que el hombre se había enamorado, pero el hombre entiende que eso fue parte del sacrificio de darle a uno un hijo, ¿no? La mujer empieza a sentir que ese cuerpo ya no es del agrado del hombre, pero no, el hombre no tiene ese problema, eso es algo interno de la mujer que piensa que ya no agrada. Las relaciones sexuales ya no son, por ejemplo, hay mujeres que cuando están amamantando tienen muchos problemas. Ay, no me toque los senos, no porque no le duele, sino porque ahí amamanto a tu hijo o a tu hija. Todos esos descuidos que empiezan a pasar, ¿no? Un pudor, la mujer adquiere como un falso pudor, es un falso pudor, porque la mujer no tendría que ser pudorosa con el marido en esos temas, tendría que ser pudorosa con otros, no andar ofreciéndose a otros hombres, ni andar teniendo miradas seductoras con otros hombres, ni ser sugerente con su cuerpo con otros hombres. Ahí creo que el pudor nace desde ese punto de vista y no desde el otro punto de vista. Con el marido yo creo que hay que desnudarse, sacarse toda la ropa en una cama y entregarse así, como lo hacían antes de ser padres. Pero bueno, eso también es uno de los puntos que la mujer adultera la paternidad. Entonces la figura del hijo varón empieza a opacar. Las mujeres dicen: yo doy la vida por mis hijos y amo a mis hijos, y el hijo y la hija pasan a ser lo más importante, o los hijos o las hijas pasan a ser lo más importante para la vida de la mujer, siendo que los hijos nacieron del fruto de un amor. O sea, para lo que es la ley, para ser un hijo legítimamente, hay que hacerlo en base a amor. Amor es un deseo mutuo de esas dos personas que decidieron confirmar ese amor con un fruto de ese amor que es un hijo, ¿no? Hoy hay muchos métodos de quedar embarazada, pero no es
la naturaleza del Adón no está bien hacer una fecundación en el óvulo con un espermatozoide X. Está bueno que salga como debe de ser, de un vínculo amoroso, de una relación legítima, de un casamiento, ¿no? de una pareja bendecida por el Adón, delante del Adón. Bueno, la mujer pasa a amar más a los hijos que al esposo. Y ahí es donde empiezan los grandes problemas, porque el hombre no tiene ese error, de amar más a los hijos que a la esposa. No, eso es un error que pasa mucho más en la mujer. Los hombres ese punto lo entendemos a la perfección. Entendemos que los hijos un día se van, forman su hogar, y cuanto más lejos tenga a mis papás, porque yo deseo tomar mis decisiones, es mejor. Eso los varones los entendemos perfecto. Y respetamos también. Nosotros los varones no somos de ir a meternos a la casa de nuestros hijos. Cuando mucho podemos tener una charla, hacer una sugerencia. Pero la mujer es como si no supieran jamás cortar ese lazo. Aunque sus hijos se vayan del nido, es como que hacen una extensión del nido. La mujer cristiana es una de las mujeres más metidas, más castradoras, más... Muchas mujeres cristianas no saben darse un lugar de madre, aún aunque sean madres, siguen teniendo una maternidad con sus nietos. Muchas veces llevan también a que muchos matrimonios sean arruinados, pero eso es un gran error, lo digo a las mujeres. Siempre trate de amar más a su esposo que a sus hijos. Lo único que puede conservar la familia es que usted ame más a su esposo que a sus hijos, o que usted, varón, ame más a su esposa que a sus hijos. Como cuando nosotros nos casamos o si nos bendice la boda, es para toda la vida. O sea, es para toda la vida. Hay cosas que pueden llegar a desunir ese momento, o para toda la vida, pero lo ideal, lo que formó Yahweh, es que fuera para toda la vida. Entonces, una de las maneras que se conserve eso para toda la vida es siempre amando a ese cónyuge y poniéndolo por encima de los hijos. Se crea una rivalidad. Las mujeres crean rivalidad entre padres e hijos varones por esa forma de ser, de no darse un lugar correspondiente, ¿no? Y estamos hablando de todos matrimonios o relacionamientos que se hacen bajo la fe, bajo la aprobación de la bajo la aprobación. Después empiezan las preguntas, como el otro día me preguntaban, el padre de mi hijo, y se habían juntado, no era algo bendecido, o muchos hermanos en mi congregación. Hay muchos hermanos que no han entraron de grande a la iglesia y jamás han bendecido su boda, y tienen un lazo hecho por un registro civil. Eso no está bajo la ley del Adón. Estarán casados bajo la ley del hombre, pero bajo la ley del Adón no son un matrimonio bendecido. Tampoco se le puede aplicar la ley a un matrimonio que no pasó por lo sacro o por lo sagrado. ¿Me entienden? Bueno, ese es un punto, el adulterar con la maternidad. O sea, servicio y maternidad son dos cosas que también se adulteran. Adulteramos el matrimonio, lo adulteramos. Y bueno, le vuelvo a leer los 3 versículos bíblicos porque todo sale de esa parte, ¿no? Que se los leí hoy al principio del otro video. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa, como diciendo, no tenés que andar satisfaciendo otras necesidades sexuales, es la de tu esposa que tenés que satisfacer. Por eso le digo que la iglesia de Corintio era una iglesia muy desordenada. Y la esposa, y además los nuevos que iban entrando, y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido, que no tiene que andar satisfaciendo las necesidades sexuales de otro hombre. Hay muchos que han interpretado esto que como le han dado otro significado, pero el verdadero significado de este versículo bíblico es ese.
O sea que hay muchos que dicen que sí o sí tenés que cumplir con tu deber conyugal y que tenés que entregarte siempre que se disponga. Eso también se puede aplicar, pero lo verdadero era porque esta iglesia era desordenada, como se lo expliqué al principio. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. O sea, uno se debe al otro. El cuerpo del varón pasa a ser de la mujer en ese momento de intimidad y el cuerpo del hombre pasa a ser de esa mujer en el momento de la intimidad, pero siempre, por lógica tendría, ese cuerpo pertenece a una mujer. Si las mujeres vieran que ese cuerpo pertenece que ese hombre pertenece al cuerpo de su esposa, o el hombre viera que ese cuerpo de esa mujer pertenece a ese hombre, jamás hubiera un tercero metido ahí. No se priven el uno del otro de tener relaciones sexuales. Con eso ya lo hablamos. Al menos que dos estén de acuerdo en abstenerse. Y todavía dice la palabra dos. Porque ahí empieza el problema. No, yo sí tengo que ayunar, yo sí tengo que orar, y sí o sí lo voy a hacer. Casi siempre las mujeres toman esa postura. Sí o sí lo voy a hacer, porque vos me asfixiás, porque yo necesito. Mira, los lunes vengo cansada del trabajo, el miércoles porque tengo reunión con mis amigas, el jueves porque voy a la iglesia. Vos me asfixiás, vos sos un sexópata, querés todos los días querés estar encima mío, me tenés que dejar respirar, me sacás el aire, me sacás el oxígeno. Voy a hablar como si fuera una mujer, ¿no? Pero es así, ¿no? Entonces, el separarse sexualmente es un para los que se hicieron una vida ordenada en la iglesia, ¿no? Tienen que estar los dos de acuerdo. Si uno no está de acuerdo, el otro no puede dar el paso de la abstinencia sexual. De acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado, dice Pablo, limitado un tiempo, no es para siempre, no es un mes. Ya no es normal no tener relaciones sexuales en un matrimonio durante 3 días. Eso no es normal. No es normal. Ya 3 días ya también ya es bastante complicado, y más sobre si es joven, ¿no? Tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Hasatán no pueda tentarlos por la falta de control propio. O sea que nos da a entender bien que el que queda en abstinencia sexual involuntariamente o voluntariamente, su dominio propio puede ser debilitado, aunque estén haciendo cosas para fortalecer su dominio. Pero casi siempre queda el que no quería practicar la abstinencia, es el que queda, que tiene que dominar su cuerpo. Al mundano no le importa. El mundano, la mujer le dice no quiero tener relaciones sexuales y arranca y busca algo por ahí. El creyente intenta ser tolerante, sigue orando, intenta entender la situación, pero el mundano no le aguanta eso a una mujer, y la mujer mundana no le aguanta eso a un hombre. Es así. Bueno, porque se empieza a perder el control propio, las tentaciones empiezan a aumentar. El hombre que no tiene relaciones sexuales porque la mujer no quiere, se empieza a volver un hombre inseguro. Es común que eso lleve también a celos, porque no pasa solamente el hecho del desprecio, sino que empieza a pasar por la mente, su deseo está en otro hombre, ya no tiene piel conmigo, ya perdió registro de piel, necesita otro registro de piel. Son temas complejos. Y lo mismo con los hijos. ¿Por qué hacer un odio entre un padre y un hijo? Porque usted está adulterando con la maternidad. También saber, después que nació el niño, ¿no? Cuando nace el varón, vos cambiaste, ahora soy madre, no te das cuenta que es tu hijo, es tu hijo, yo paso cuidando a tu hijo. También necesito mi afecto, mis sentimientos, también necesito que me den cariño. El hombre necesita cariño, la mujer también, ¿no? La mujer también necesita contención del hombre. Bueno, dice Pablo, eso se los digo en modo de concesión, no como un mandato. O sea, se lo digo
deseando esto, como un deseo mío, pero no lo estoy mandando. En total, Pablo tenía esa forma de ser. No hagan lo que quieran, no lo dice de esa manera, hagan lo que quieran, pero sí como que dice, bueno, para ser salvo, bueno, traten de ser así, si no van a comprometer. Y bueno, y acá nos da otro punto, ¿no? Pero esto lo vamos a tocar en el divorcio de 7:15. Dice, vieron que a veces el que si por ejemplo ella está en la iglesia y el marido no, o puede ser viceversa, que él esté en la iglesia y él está en la iglesia y la esposa no. Esto ha pasado mucho en las congregaciones. Muchas veces esto termina en separación porque la otra persona ya, si se conocieron los dos y ninguno de los dos iban a la iglesia, y por ejemplo yo vengo de una familia bastante disfuncional en su principio. Los pastores tenemos que decir la verdad, yo no tengo careta, soy una persona transparente. No, me pueden mirar a través de un cristal y me van a ver llenos de defectos, también van a ver mis virtudes, muchos van a ver solo defectos, otros van a ver virtudes y defectos, pero tengo ambas cosas, tengo defectos y virtudes. Pongo en primer lugar los defectos porque es eso que tengo que cambiar para llegar a ser de la estatura de Yahshua. Mi madre conoció Yahshua en el año 71, me parece, y tenía un problema a la hora de retener un embarazo. Bueno, ella fue un culto pentecostal en la ciudad de Salto, en la República Oriental del Uruguay, y Samuel, una persona que toda mi vida amé, ahora ya no está entre nosotros, fue mi profesor de canto. Oró por ella cuando mi madre era una muchacha y ella estaba embarazada de mi hermana, la pastora Solange. Mi madre pudo retener el embarazo. Solange es 7 mesina, nació con 2,4 kilos, muy chiquita. Y bueno, después de eso mi madre era católica cuando conoció a mi padre y se casaron por registro civil en la ciudad de Montevideo. Mi madre se empezó a aferrar a Yahshua. Mi padre jamás entendió que el milagro, al principio, el milagro de que mi madre haya podido retener un embarazo se debía a una sanidad milagrosa que había hecho Yahshua HaMashiach sobre su vida. Yo creo que mi madre, si no hubiese sido por Yahshua HaMashiach y el poder de la Ruach HaKodesh, jamás hubiese podido retener un embarazo. Y bueno, y nació Solange. Y bueno, el deseo de mi madre era también tener un hijo varón. Y en el año 77 nace esta belleza de persona que le habla. El 3 de enero, 8 mesinos yo. 2 kilos pesé cuando nací, 2 kilos. Pila de problemas por ser 8 mesinos. Se le sumó a todas las dificultades de salud que tengo, todavía se le suman más dificultades por ser 8 mesinos. Pero mi padre logró ser padre en ese matrimonio que él tomó junto con mi madre, pero todo fue por milagro de Yahshua HaMashiach. Yo le debo al poder de Yahweh poder existir y todos los días le doy toda por esa situación. Y aunque en épocas de mi vida también muchas veces los seres humanos nos cuestionamos por qué nacimos. Yo he hablado con nuestros seres humanos y jamás se han cuestionado eso, por qué nacemos o por qué nacimos o me hubiese gustado no nacer. Bueno, también tuve un momento de dificultades y bueno, y mi padre demoró muchos años en aceptar. Nosotros vivíamos al lado vivíamos en calle Cuarén 1586 y mi madre y el pastor de la iglesia vivía en Cuarén 1584, eran dos casas pegadas y bueno, el templo del pastor de mi madre quedaba al lado de casa. Mi madre estaba ahí al lado, el templo lo tenía al lado de la casa. Y bueno, yo sé que
los años que recuerdo, mis primeros años, hasta los 11 años, cada tanto siempre había una discusión en casa acerca de que mi padre le decía a mi madre: vos pasás muchas horas en la iglesia, pasás en la iglesia. Le ponía pila de traba para ir a la iglesia, y eso que estaba al lado de la casa, ¿no? Y que podía saber que mi madre estaba en la iglesia, no se iba lejos. Era imposible que no podía pasar por su cabeza el fantasma de que se había enamorado de un hermano de la iglesia, ni que iba a hacer algo ilegítimo en la iglesia, en el templo, porque el templo estaba al lado de la casa. Él podía cruzar el muro y mirar lo que se estaba haciendo en ese templo. Bueno, yo sé que vengo de una familia disfuncional esos primeros años, y discusiones, y que me voy, y que te dejo, y los niños corriendo atrás de papá porque mamá los enviaba, abracen a su papito, no deja que se vayan. Bueno, en cierto momento era como niño, llegó un momento que me aburrí de esa situación, me aburrí. Siempre le pregunto a mi madre: ¿por qué mantuviste un matrimonio el cual viví una niñez con momentos alegres, pero cuento más momentos tristes que alegres? Bueno, después siempre mi padre le decía en las discusiones, porque cuando nosotros nos conocimos vos no ibas a la iglesia, mi madre era católica, pero si hay algo que tienen las iglesias cristianas, que te vuelves practicante de la fe, y eso es bueno, volverse practicante de la fe, porque la palabra dice que él vomitará al tibio, y ya saben lo que pasa con el frío. Y la iglesia cristiana te lleva a vivir bajo el poder de la dogma. Era lo primero que tuvimos. Y bueno, mi padre pasa por un proceso de infidelidad, de engaño con mi madre. Yo le hablo lo que recuerdo como niño, ¿no? Y lo que puedo llegar a pensar como adulto hoy. Y yo entiendo las dos posturas. Yo creo que mi padre no tendría que haber traicionado a mi madre ni engañarla, pero también entiendo la postura de mi madre cuando sintió eso, pero también entiendo la postura de mi padre. Y lo que entiendo de mi padre es lo que la mayoría dicen. Cuando yo te conocí, vos no estabas en una iglesia. Cuando yo te conocí, vos no estabas en la iglesia, no estabas en eso. Si mi padre hubiese entendido que parte de haber tenido una hija y de haber tenido un hijo en ese momento de la vida era porque mi madre había recibido un milagro en la iglesia, hubiese sido todo diferente, pero mi padre pensaba con una mente incrédula, ¿no? Me acuerdo que mientras nosotros éramos chicos y mi madre diezmaba, prosperamos económicamente. Mi padre, en esos ataques que le dan a los impíos, mi padre era impío en esa época, era totalmente contrario a la iglesia. A nosotros con mi hermana nos decían que mi madre nos llevaba por un camino errado, ¿no? Recuerdo ese chavo. Un día le prohibió a mi madre tocar su plata del sueldo, la plata que mi madre también generaba, diezmar de eso, y la economía de la casa empezó a ir para atrás, totalmente. Ahí empezó la destrucción de ese hogar, porque dice la palabra que el consumidor va a tomar el hogar de las personas que no diezman. Mi madre seguía diezmando de su trabajo, pero ya lo que realmente valía era el diezmo de todo el hogar. Y bueno, se empezó a derrumbar un montón de cosas. Estuvieron a punto de cortar su matrimonio. Mi padre recapacitó y empezó a simpatizar con la iglesia, pero no porque él se hubiese enamorado. Ya sabes, lo que él no quería perder era a sus hijos, el confort de un hogar y a su esposa. Pero creo que mi padre estaba más interesado en mantener el amor de sus hijos y la casa. Yo creo que mi padre ya no amaba a mi madre en esa época. Lo pienso como hombre, ¿no? Y si mi madre ve este video, yo espero no lastimarla con eso, porque
no quisiera herirla jamás a mi madre, pero yo creo que mi padre, lo que quiso conservar fue su casa. O sea, estoy hablando del esfuerzo de haber levantado paredes, ¿no? Estoy hablando de la edificación. Y bueno, y después a sus hijos, porque se dio cuenta que la vida iba a ser bastante complicada. Pero yo creo que él no se quedó en esa casa, a no ser por la vivienda y por sus hijos, no se quedó por mi madre. Bueno, ellos ahora están juntos. Al final no se separaron. Ya queda poco para... En el 21 cumplen 50 años casados. 50 años casados cumplen mi padre. Los miro, yo no sé si son felices. Poco me interesa. Yo trato de no acarrearles problemas. No les voy a golpear la puerta en la casa para molestarlo, para pedirle plata, ni para llevarle problemas de los que son los problemas que tenemos nosotros los seres humanos. Si mi padre me dice algo de mi madre, lo escucho. Si mi madre me dice algo de mi padre, lo escucho. Intento dar las menos opiniones posibles, porque que se arreglen ellos. Que se arreglen ellos. Los dos tienen sus quejas, el uno del otro, como todos los matrimonios, pero yo con mi hermana nos pusimos de acuerdo hace muchos años. Mi hermana siempre me dice algo que: mirá que papi y mami parece que no se entienden, pero son el uno para el otro. Siempre me decía mi hermana chica: no te involucres, no te tires ni para el lado de mamá ni para el lado de papá, porque ellos van a terminar siempre juntos, porque son el uno para el otro. Y tiene razón mi hermana. Mi hermana solamente tiene razón en ese punto. Y son el uno para el otro. y bueno, mi padre cambió mucho. Él tiene un relacionamiento personal con el adón. A mi madre no la acepta mucho como pastora. Si hay alguien que acepta como el pastorado, es mi pastorado. A mi madre, cuando mi madre predica, muchas veces se levanta y se va. Si yo estoy predicando algo, él se queda sentado en ese banco. Me doy cuenta que mi padre disfruta cuando yo predico. Esto me emociona. Me emociona y hasta me puede llevar a las lágrimas, pero sé que mi padre se siente, en ciertos puntos se siente bastante agradado en mí. Y bueno, y mi hermana es una predicadora excelente. Mi hermana sabe la palabra. No quiero hacer comparaciones, pero es una sierva al Adón que le fluyen. La otra vez estaba hablando con el apóstol, con César, y el apóstol César me dice: César Méndez, me dice el apóstol, a vos te fluyen las palabras, negro, me dice. Nosotros nos tratamos con esa confianza, ¿sí? Dice, y yo pensaba por dentro, a mi hermana también cómo le fluyen las palabras, ¿sí? A mi hermana Solange. Y mi madre, bueno, algún día llegaremos a ser como ella. Pero también le fluyen las palabras de una manera maravillosa. Pero, como les decía recién, vengo de una familia disfuncional esos años. Después fui viendo cómo las cosas se fueron reconstruyendo, pero prácticamente mi padre se volvió un hijo de rigor. Se doblegó, Yahshua Hamashiach lo doblegó. Un accidente en el año 95 que casi le hace perder la vida. Nunca más volvió a ser el mismo. Tiene prótesis en el brazo y en la pierna. Es un tipo que trabaja y labura. Y nosotros le hicimos trabajar con el término laburar, que es por la ascendencia italiana que tenemos. Y bueno, y trabaja mucho. Y nunca bajó los brazos después de ese accidente, pero Yahweh lo doblegó. Bueno, mi padre tiene 70 años y mi madre 69, y como les digo, faltan en el 2021 cumplen 50 años de casados. Esperemos que lleguen. No, yo creo que mis padres van a vivir unos cuantos años, al menos el anhelo que tengo. Y bueno, también anhelo
la conversión de mi padre, porque noto que todavía no es convertido. Y igual, creo que así como está en su situación espiritual, puede llegar a ser salvo. ¿Sí? Tranquilamente puede llegar a ser salvo, pero me gustaría que se convirtiera, para que pudiera obtener un galardón. Aún Yahweh sigue tratando con él y va a seguir tratando, y bueno, a veces tengo miedo en que él tenga que llegar a purgar, ¿no? Purgar es quedarte incapacitado, tirado en una cama. Siempre le pido, te pido mi Abacados, que ninguno de mis padres llegue a estar en una cama postrado ni tirado, porque yo sé lo mal que se puede llegar a sentir una persona cuando se ve limitado, que cuando tengan que partir, que partan del mundo. Pero ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver todo esto que usted contó, pastor, sobre un matrimonio, o sobre las consecuencias del adulterio? A mí me costó mucho vencer muchas inseguridades, me costó mucho creerme la historia. Por muchos años era un niño apagado. Pasé muchos años de tristeza en mi vida, ¿no? Muchas cosas no entendía, porque con toda la fe, mi madre de chicos, nosotros con Solange nos hacía orar. Nosotros orábamos por la salvación de mi padre, y orábamos porque nuestros padres estuvieran juntos. Con Solange nosotros hacíamos oraciones muy fervientes. Muchas veces dormíamos agarrados de la mano con Solange, de una cama hacia la otra, orando por nuestros padres. Nosotros tratábamos como hijos de que nuestros padres se mantuvieran unidos, y sabíamos que el único que los podía mantener unidos era Yahweh. Y a veces también, para que los matrimonios duren y para que las cosas salgan bien, los hijos no le tienen que generar contrapeso a sus padres. Tener hijos contumaces y rebeldes también deterioran un matrimonio. A veces dicen los hijos, pero ustedes nos llenan, nosotros no somos los culpables de que mis padres se hayan separado. No son los culpables, pero aportan al desgaste en la pareja. Tener hijos rebeldes, contumaces, hijos que constantemente estén exigiéndole a los padres recursos que los padres no le pueden dar, porque los padres deseamos darle lo mejor a nuestros hijos, pero hay cosas que nosotros se escapan de nuestra realidad. Y bueno, y eso también los padres tienen que llegar a entender, que no trabajar tantas horas y también lleva a descuidar el hogar. Las mujeres que pasan afuera de su casa, y este es uno de los terceros puntos, que se adultera, cuando ponen el trabajo por encima del deber conyugal. Dicen, no, porque yo tengo que trabajar, dicen las mujeres. Y yo conozco, al menos en mi caso, el hombre es que siempre más aporta en el matrimonio. Habrá casos que gana más la mujer que el hombre, pero en casi todos los casos de este país gana más el hombre que la mujer. Y la mujer sale a trabajar para brindar cierta parte de ayuda, pero porque trabaja quiere empoderarse y poner sus propias reglas, siendo que ambos, tanto varón como mujer, aportan su parte de colaboración para llevar una familia a un nivel mejor, ¿no? La mujer quiere hacer valer más su dinero que el hombre en una casa, y descuidan el matrimonio. A veces quieren trabajar de más, como les digo, porque quieren estar fuera de casa, justamente, no quieren estar en la casa. Y al final terminan adulterando el matrimonio con el trabajo. Entonces, a veces tienen ya cosas fuera del trabajo. A veces el trabajo es ese punto donde tienen el amante, que dice que casi todas las mujeres terminan engañando con un compañero de trabajo, porque necesitan la seguridad de sentir la confianza, a veces con los patrones. Eso lo dice en la estadística. O si no con un pariente.
es una de las formas que las mujeres engañan. Deben haber de todo, debe haber de todo, pero las mujeres adulteran el matrimonio también con el trabajo, o muchas veces buscan otro trabajo. Por ejemplo, hay una cosa que siempre pasa, yo le digo a las hermanas, es inútil el cumpleaños 15 de las hijas. Ustedes están trabajando un montón de tiempo para pagar algo que dure un poquito de tiempo, y además un cumpleaños de 15 es algo pagano, ¿no? En cierta manera nosotros teníamos que hacer barnizbá, y barnizbá es aprender mandamiento. Esa es la celebración que tendríamos que hacer nosotros. Y empiezan a trabajar, se acerca el cumpleaños 15 de las hijas y empiezan a trabajar más horas y buscan otro trabajo, y están años aburriéndose y cansándose. Las hijas cumplen 15, tienen un novio, antes de los 15 ya tienen relaciones muchas veces, pero muchas veces después de los 15 tienen un novio, empiezan a tener relaciones. Cuando quieren acordar, esa niña inocente ya no fue más una niña inocente, ¿no? Y cuando quieren acordar, cumplen los 15, 16, ya un día para el otro les parece embarazada, ¿no? ¿Dónde estaba mamá cuando esa niña empezó a subir sus primeras fotos seductoras a Instagram o a Facebook, o que empezó a ir a la casa de las amigas? ¿Dónde estaba la mamá? Trabajando hora extra para pagar el cumpleaños de 15, o trabajando hora extra para hacer otra cosa, descuidando el hogar, ¿no? Descuidando el hogar. Llevan al hombre a tener una gran soledad, porque el hombre llega al trabajo y en vez de tener una compañera, nosotros tenemos la costumbre de tomar mate, compartir unas palabras. La mujer pasa más sola fuera de la casa, pero muchas veces no lo hacen por necesidad, no lo hacen porque el hombre sea vago o no aporte lo suficiente. La mujer busca ese trabajo para tener un escape de la casa, para tener un escape de los hijos, para escapar a un montón de responsabilidades. Entonces dice, la excusa es estoy trabajando. Muchas veces tienen encuentros amorosos en esos horarios de trabajo, o fabrican esos horarios de trabajo para justificar sus encuentros amorosos. Entonces es una de las cosas que la mujer también adultera, que es con su trabajo. O sea, abrir los ojos, mujeres, si quieren conservar un matrimonio por muchos años y vivir de acuerdo a la ley del Adón, lleguen a un equilibrio en su vida. No es todo servicio para el Adón, no es todo trabajo y no es todo maternidad. Hubo una persona que usted eligió para que todo eso fuera efectivo. Hubo un hombre o una mujer que usted eligió, al varón también le digo lo mismo, para disfrutar de todo eso, y para cuando lleguemos viejos disfrutar de todo lo que Yahweh tiene preparado para cuando nosotros alcanzamos esa madurez y esa estatura. Bueno, siempre acuérdense de eso. Después decimos por qué nosotros llegamos a la ancianidad y tenemos que seguir siendo padres de nuestros nietos, y por qué nuestros hijos nos dan tantos problemas, y es porque nosotros hemos cometido adulterio en nuestro matrimonio de diferentes maneras, que hacen que en vez de llegar a la tercera edad y estar descansando, hasta el último día terminamos siendo esclavos y rehenes de nuestros descuidos. Esclavos y rehenes de nuestros descuidos. Manténganse alerta, manténganse firmes en el Adón, que Yahshua HaMashiach los bendiga grandemente. Un beso grande, y son los deseos del pastor Benjamín para todos ustedes. Los amo y estaré orando por ustedes. Voy a empezar a poner en la descripción después del video el número para WhatsApp. Yo elimino los comentarios porque en cierta manera nosotros predicamos la palabra, pero muchas veces están las personas que exteriorizan maldad por medio de comentarios, y directamente no quiero entrar en una confrontación yo con las personas, no quiero entrar.
Al que le gusta como hablo, está bien, al que le gusta como enseño, está bien, y al que no le gusta, bueno, que se reserve su opinión, como también al que le gusta. Un besote grande.